¿Se ve? No, profe. ¿Mucha clase? Sí. Oh. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Sí, profesor. ¿Sí? Ahí se ve ya. Me interrumpen. Empezar a hablar de la relación médico-paciente, porque esto va a ser un tema central en la segunda parte del curso, en el segundo semestre. ¿Ya? Vamos a dar las primeras nociones. Es un tema bastante más entretenido que la parte administrativa que estábamos viendo, que era una fomedad absoluta. Yo debo reconocer, las últimas 3 clases son aburridísimas. Hablar de la relación médico-paciente es hablar del arte mismo de la medicina. ¿Ya? Todos tenemos un ideario en la mente, una imagen idealizada de lo que debe ser la relación médico-paciente. Ustedes, como digo, algunos han trabajado en cosas de la salud, pero me imagino que todos alguna vez han estado enfermos y han tenido la oportunidad de relacionarse con algún médico, ¿ya? Más allá de los que son hijos de médicos y todo eso, sino que como paciente. Y tienen una experiencia que puede ser ha sido buena, regular o mala. ¿Ya? Hipócrates decía que el fundamento del arte médico es el amor hacia el hombre, hacia la humanidad entera. ¿Ya? Y para hacer eso decía que el médico debe saber hacer lo que hace, debe saber cómo está haciéndolo y hacerlo siempre con amor. O sea, más allá de la técnica, del conocimiento, si uno pierde el sentido humanista con el cual está realizando el acto médico, se pierde la medicina. ¿Ya? Hoy en día los médicos prestan más atención a la información de su computadora que a los ojos llenos de ansiedad de su angustiado paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a hablar de lo que es la relación médico-paciente, qué significa, describir los distintos tipos que se conocen de relación médico-paciente, ver cuál es el mejor, hacia dónde debieran apuntar cada uno de ustedes. ¿Sí? Disculpe, no creo se ve. que va en la diapo 1. O sea, nosotros vemos la diapo 1. Sí, dice objetivos. No, está en la portada. No se movió. Ah, ya. Voy a dejar. ¿Quieren entrar? Por supuesto. Oye, ¿llegaron harto? ¿No son 45? Tenemos que tener gente del segundo grupo. Ya. Ah, no, estamos juntos. Clase completa. Ya. Voy a tratar de empezar de nuevo, ya de compartir. Si no se ve o se queda pegado, me van avisando, ¿ya? Dejar de presentar. Ahora, una ventana. Ay, admitir, llegó otro más. Una ventana. ¿Qué pasó? Ya, ahí se ve. ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Ya se ve. Ya. Entonces, como les decía, en cuanto a la relación médico-paciente, vamos a tratar de definirla, de describir los diferentes tipos, ver cuáles son o qué cosas la comprometen hoy en día. Se habla de una crisis de la relación médico-paciente y cómo solucionar eso. ¿Ya? Veamos la presentación. Ahí. Entonces, en general, antes la relación médico-paciente no se abordaba dentro de los estudios médicos porque se daba por sentada. O sea, era una cosa tan natural
en la práctica de la medicina que no se habla. Esto es como el amor. Si uno no da por sentado algo, se pierde, ¿cierto? Hay que estarlo cultivando constantemente. Entonces no se escribía, no se la consideraba como algo sustancial porque era obvio que existía, ¿ya? Era un tiempo más sencillo, el tiempo donde el médico tenía que recurrir más a sus capacidades personales en su relación con el enfermo, donde la anamnesis y el examen físico eran los principales recursos que uno contaba, y los pequeños recursos tecnológicos servían más bien para complementar el diagnóstico, pero no estamos hablando de la medicina antes de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Cuando todavía el médico dependía, era más como un detective, uno buscaba pequeños signos, pequeños indicios, y ahí estaba todo el arte de la semiología, ¿ya? Nos vamos a ver, porque yo les voy a hacer clases de semiología, y vamos a ver cómo uno, solamente con sus manos, sus ojos, ¿ya? Su olfato, y el oído, para escuchar al paciente, uno puede llegar al 80% de los diagnósticos, ¿ya? Entre más joven se es, más se recurre a los exámenes. Después de los 7 años de formación clínica, cuando un médico se gradúa, no alcanza su máximo potencial. Todos los estudios demuestran que después de 10 años de haber alcanzado, de tener de práctica clínica, ustedes van a haber llegado ya a su mejor potencial como médico. Van a tener un equilibrio entre el uso de los recursos tecnológicos y el uso de la clínica. Eso va a durar más o menos unos 20 años. Después de eso, obviamente, sus capacidades del uso de los recursos tecnológicos se va a volver más obsoletas porque van a estar más viejitos. Pero durante ese periodo, ustedes van a estar encima de la ola, ¿no? Han alcanzado su madurez como médico. Entonces, se comenzó a hablar de la relación. ¿Se ve esta diapo, cierto? No, profe, siguen objetivos. Ya. Parece que si la pongo en presentación no se ve. ¿Y ahí se ve? ¿O sigue en objetivo? Ahí sí cambió. Ya, Ahí sí vamos a tener cambió. que verla sin presentación, así. ¿Ya? Mira, se comienza a hablar de la relación médico-paciente cuando se empieza a sentir que se pierde. Lo mismo, cuando uno ya se da cuenta es porque el amor se ha ido, ¿ya? Y con el avance de la ciencia y tecnología, el acto médico empieza a depender en gran parte del uso de estos métodos de diagnóstico y tratamiento. Además, la sociedad va cambiando. Ya es una sociedad que tiene un amplio manejo de conocimiento. Estamos enfrentándonos a la misma crisis que se vivió con la Ilustración y la enciclopedia de Diderot. O sea, la gente googlea ahora y de repente tú te encuentras con padres que están viendo a un niño con un síndrome que tú apenas si recuerdas que te lo mencionó el doctor Barra en genética, pero no te acuerdas más, y ellos han leído hasta el último paper publicado. Entonces, ¿cómo uno enfrenta eso? ¿No? Claramente lleva una crisis. Y eso ha llevado a que se descuide la relación médico-paciente. Antes los pacientes llegaban y decían, apenas llego a usted me siento mejor. Yo he tenido el placer, el gusto de que me hayan dicho eso. Y es una frase que se escuchaba muy, muy seguido antes. ¿Y es válida la preocupación porque se esté perdiendo esta relación o será un nuevo tiempo y hay que adaptarse a esta transformación? Son dudas. ¿Son los grandes adelantos de la ciencia y la tecnología aplicada a la medicina suficientes para curar? Yo creo que no. ¿Ya? Para esto hay que señalar que en la época del médico que atendía con pocos recursos había menos demanda por mala atención. Antes la capacidad diagnóstica de los médicos era menor, los resultados eran peores. Si uno lo mide en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad de adultos, hace 50 años era mayor. Sin embargo, la gente estaba más satisfecha con sus médicos a pesar de que sus resultados eran peores. Ahora salvamos más gente, mejoramos más gente, curamos más que antes. Sin embargo, se nos critica mucho más. Antes de la pandemia, la imagen del médico había estado muy, muy, muy decaída. O sea, ya con la pandemia la gente volvió a tener una imagen un poco mejor. Entonces uno dice, bueno, si ahora lo hacemos mejor, ¿por qué la gente nos quiere menos que antes que se nos morían más? Y es porque estamos considerando que lo hacemos mejor solo midiéndolo en resultados en un solo aspecto.
Claro, efectivamente, las tasas de curación, las tasas de sobrevida o de mortalidad mejoran, pero hemos descuidado otros aspectos que llenaban la relación entre el médico, el paciente y su familia. ¿Mm? Las demandas en gran medida se deben a la pérdida de esta relación o una mala relación médico-paciente. Cuando se pierde la confianza de los pacientes en la medicina y en los médicos es que empiezan las demandas. Y la demanda en sí misma es una negación de la relación médico-paciente. ¿Mm? Y los elementos que interfieren en esto no en la ciencia y la tecnología. No podemos echarle la culpa a Internet, a Google, a Wikipedia, no. O a los grandes avances tecnológicos, que los exámenes nos alejan de los pacientes, no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con actitudes personales de las personas que estudian en medicina y actitudes de las personas que también han cambiado. El resto es adorno. Bueno, la organización de la medicina también ha cambiado. Vamos a ver cómo eso va afectando los elementos de la relación médico-paciente. Entonces, el elemento fundamental para una buena relación es la confianza. Y este primer paso se iniciaba antes porque el paciente escogía a su médico. ¿Ya? Porque se lo recomendó su abuelita, la vecina, porque tiene tal o tal. Uno elegía, yo voy a ir a ver al doctor Va. ¿No? El paciente contaba con que su enfermedad y los aspectos que permanecían serían solo conocimiento de ese médico, guardados por el secreto médico, que era algo conocido. Como el padre confesor, nosotros no revelábamos ninguna cosa. Y por lo tanto el médico sabía que dependía mucho más en su habilidad para acercarse al paciente y por lo tanto uno tenía que ser empático, ¿no? El diagnóstico se establecía con los datos que él estaba, con los signos de la enfermedad, ¿no? Y los exámenes obviamente eran pocos y estaban para complementar nomás. La relación médico-paciente, el médico debe estar consciente de que el paciente no solo tiene un órgano dañado, sino que es un enfermo de manera integral. Ustedes van a estudiar 7 años enfermedades. Van a estudiar la anatomía para saber cómo se descompone en la anatomía patológica. Van a estudiar la fisiología para saber cómo se altera en la fisiopatología. Van a entender... Ya. Me disculpan un segundo, vengo en 5 minutos. ¿Ya? Vengo de inmediato. No. Estoy conectado. Ya, volví. Perdón, muchachos, ¿eh? Esos son los problemas de las clases online. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Aló? Ya, sí.
Entonces le decía que en la relación médico-paciente, el médico debe ver al paciente no como un órgano, sino un enfermo. Ustedes, como les decía, van a estudiar enfermedades. Cuando pasen por pediatría, las distintas patologías del niño, las patologías de la madre o de la mujer en ginecobstetricia, la de los adultos, pero van a tratar pacientes. La entidad nosológica, es decir, entender, por ejemplo, hablar de la neumonía, es para poder resumir. No existe la neumonía, obviamente tal. Nosotros tenemos una imagen concreta, después van a estudiar, bueno, la neumonía, tiene un agente causal, que puede ser un virus, una bacteria, y que produce un proceso inflamatorio, que desorganiza el alveolo, que produce un intercambio gaseoso alterado, y van a entender cómo se produce toda la parte fisiopatológica de eso. Van a entender cómo tratarla en base a corticoides, a broncodilatadores, a antibióticos, si es que hay infección. Pero la persona que ustedes van a ver no es la neumonía, es el caballero don José Pérez que tiene neumonía. Y ustedes no van a tratar la neumonía, van a tratar a don José Pérez. Eso es lo que hay que nunca perder el objetivo. ¿Ya? Recordad que muchas veces el médico, pocas veces cura, algunas veces sana, pero siempre consuela. ¿Ya? Reconociendo que la relación médico-paciente ha existido siempre, surge la pregunta de si es importante que subsista aún en tiempos actuales, en que la medicina se sustenta en la utilización cada vez más excesiva de métodos diagnósticos. Yo les decía en las primeras clases, cuando uno ve las películas futuristas, casi no hay médicos. Los médicos siempre son hologramas o robots. ¿Ya? La gente se dedica a otras cosas, a pilotear naves, a aventurarse, a otras cosas. La medicina queda restringida a algo técnico que lo puede solucionar una máquina. Y que de hecho ya existen una serie de autómatas programados para resolver la medicina que parecieran ser bastante más calificados que los médicos de carne y hueso. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros a la gente que no pueda ofrecer una inteligencia artificial en que claramente en conocimiento y inteligencia nos superan? No podemos competir con una máquina que va a recordar 100 libros de medicina al dedillo, cuando ustedes no pueden acordarse de la materia de esto. Menos se van a acordar de todo lo que van a estudiar. Entonces, ¿por qué el paciente debiera decir, no, yo los voy a ver a ustedes? Y no mejor googleo todos mis síntomas, que tiene una tasa de eficiencia más alta. ¿Qué me ofrece usted de distinto que no me ofrece la máquina? Y esa es la relación médico-paciente, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay varios modelos de relación médico-paciente. Y bueno, las definiciones de la relación médico-paciente son múltiples, al igual que las de la salud. Yo me he quedado con dos. Uno que dice que la relación médico-paciente es un contrato, generalmente no escrito, o sea, tácito, establecido por personas autónomas libres. Tanto el médico es libre como el paciente de iniciar, continuar o romper esta relación. O sea, aquí no hay nadie obligado. No es un matrimonio. Incluso los matrimonios tienen divorcio, ¿no? Ahora, esto es algo que, si usted no está de acuerdo como médico o usted no está de acuerdo como paciente, se puede ir. También podemos definirla como la interacción del enfermo con el médico y el equipo de salud. Ya la relación médico-paciente, cuando uno habla del médico, hablamos extensivamente de todo el equipo de salud. ¿Ya? No solo del médico, también la relación médico-paciente-enfermera, paciente-kinesiólogo, paciente-equipo de salud. Hoy en día nosotros no trabajamos solo. Y está basada en una comunicación. La comunicación implica un flujo de ideas entre uno, por lo menos dos sujetos, ¿ya? Y la disposición para conseguir objetivos comunes. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Como son la prevención de enfermedades, la preservación y recuperación de la salud, la rehabilitación y reintegración al núcleo familiar, social y ocasiones laborales. Y al menos se reconocen 4 tipos más comunes o más importantes de relación médico-paciente. Hay varios más, pero eso los vamos a ir viendo el segundo semestre.
El primer modelo es el modelo paternalista, es el más antiguo, ¿ya? Existe desde el tiempo de Hipócrates y desde antes probablemente. En él prevalece una actitud autoritaria del médico que dirige las acciones, indica o realiza los procedimientos diagnósticos terapéuticos, mientras que el enfermo solo acata las indicaciones, sin que se tomen en cuenta su opinión, sus dudas o temores, ¿ya? Es una relación tipo sujeto-objeto, donde el objeto es el paciente, el sujeto es el médico. Aunque se trata de beneficiar siempre al enfermo, no se respeta su autonomía, su libertad, su capacidad y derecho a decidir. El modelo bioético norteamericano, donde la autonomía es muy importante, hizo que después esto entrara en crisis, ¿ya? Ahora, suena como feo, es decir, el médico es autoritario, pero no es un autoritarismo en sentido como que yo le impongo a las personas, sino que el médico es el que sabe y el que toma la decisión, y es muy común, sobre todo en las personas de más edad y sobre todo en las áreas más rurales, ustedes lo van a ver cuando estén en los valles, o en las zonas más pobres de nuestro país, ¿ya? La gente con poco que dice, el doctor es usted. Entonces, mire, don José, le vamos a tomar un escáner porque es probable que tengamos que operarlo. Bueno, pues si usted es el que sabe. Hemos llegado a la conclusión de que el flujo de las arterias de su pie está perdido por su diabetes mal cuidada, así que hay que amputarlo. ¿Y no hay nada que hacer? No, no hay nada que hacer. Bueno, usted es el que sabe. Para el médico es extremadamente cómodo, ¿ah? Porque no tenéis que discutir ni convencer a nadie. Entonces uno era el que sabía. Este modelo se basa en la idea de que uno como médico toma siempre las mejores decisiones para el paciente, ¿ya? Igual que un padre cuida a sus hijos, uno siempre busca el bien de sus hijos, ¿ya? Se supone que uno está actuando bajo ese modelo ético. Pero como les decía, ese modelo fue puesto en crisis, sobre todo en la medicina norteamericana, que se ha transformado en el modelo imperante hoy en día a nivel mundial. En este es el modelo dominante, es el enfermo quien, de acuerdo a sus conocimientos, un enfermo hiperinstruido, ya muy bien informado, exige, de acuerdo al diagnóstico que él cree tener, se realicen determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Acá también es una relación sujeto-objeto, pero aquí el objeto es el médico y el sujeto es el paciente, ¿no? Esto se ve mucho, sobre todo cuando son médicos de poca experiencia, o sea, la mayoría de ustedes al graduarse, ¿no? Y en estos casos el abuso de autonomía del enfermo pudiera ser perjudicial porque no tienen criterio, o sea, la gente le cree lo que ve en Wikipedia. A mí, por ejemplo, no lo ve mucho, sobre todo en una población que se ve, como dicen hoy en día, empoderada, se supone. Ya, estamos viviendo una crisis de los famosos derechos. Hoy en día la gente solo le importa sus derechos, no entiende sus obligaciones. Lo cual obviamente es una actitud propia de la inmadurez de la sociedad. ¿Ya? Las sociedades jóvenes, al igual que los jóvenes, adolescentes, están conscientes de sus derechos, pero no de sus obligaciones. Y exigen, y exigen, y exigen. Sobre todo en grupos que tienen acceso a gran información y a buenos recursos, sin tener mucha experiencia en el uso de esos recursos. Se ve, por ejemplo, en las mineras, llegan así gente con poca instrucción, pero con mucho dinero, y dicen, no, quiero que me haga una resonancia, porque me duele la rodilla. Miren, en realidad, yo creo que usted tiene un esguince pequeño, no se justifica hacer. No, yo creo que me haga la resonancia. Yo estoy pagando. Y eso es tampoco un buen modelo, porque se expone probablemente a una serie de complicaciones, sobrecargan un sistema, ¿ya? Donde una persona que realmente a lo mejor necesita ese cupo para la resonancia no lo va a verlo retrasado porque esta otra persona se toma un examen que no necesita, ¿ya? Así que tampoco es un modelo muy, muy adecuado. Tenemos el modelo mecanicista, ¿ya? En él la atención se lleva a cabo de acuerdo a disposiciones administrativas estrictas, se siguen protocolos de manejo rígido. El enfermo no elige al médico. Y si todos recuerdan las primeras diapositivas,
veíamos que la relación médico-paciente se establece primero por una confianza, y de esa confianza parte cuando el paciente lo elige a usted, ¿cierto? Entonces ya estamos violando ese primer principio, ¿ya? Y no siempre va a ser atendido el paciente, ya que no lo eligió, por el mismo médico, lo cual por supuesto interfiere con la relación médico-paciente. Eso pasa en los consultorios, por ejemplo. Usted hoy día saca ahora con un doctor, pero mañana le toca con otro doctor y hay una alta rotación de médicos. Claro, le dan una con el médico, pero cada médico tiene, pues, empezar de cero, una nueva relación, un nuevo examinar, un nuevo criterio. El exceso de burocracia y trámites administrativos retarda el tratamiento, deteriora la relación y es un tipo sujeto-objeto. Pero aquí los objetos son los dos, tanto el médico como el paciente. Y el sujeto es el sistema que controla rígidamente a ambos. Este modelo es muy frecuente en la medicina institucional, ocurre hoy en día, por supuesto, en los sistemas de SAPRES, las empresas prestadoras de servicios, la compañía de seguro y en el Estado. ¿Ya? La terminación de la relación médico-paciente puede darse por falta de colaboración del enfermo o su familia, falta de empatía o incompatibilidad de sus valores morales, imposibilidad física o técnica del médico para atender al enfermo, falta de recursos materiales y humanos en la demanda de atención u otros. Este sistema limita la libertad de ambos. Por ejemplo, no sé, la gente consulta abiertamente a la urgencia del Hospital de La Serena en mayor proporción que la gente consulta abiertamente la urgencia del Hospital de Coquimbo. Entonces usted dirá, bueno, ¿por qué gente de Coquimbo viene a Serena? Porque en general el trato humano de Serena es más alto, y eso no lo decimos nosotros. Hay un estudio hecho por Adinar que evaluó la urgencia de Serena, Coquimbo y Ovalle, evaluando el grado de satisfacción usuaria. Estamos hablando del año 2018, antes de la pandemia. ¿Ya? El porcentaje de satisfacción usuaria de la gente que entró y se atendió en Coquimbo era de un 48%. O sea, usted sabe, la pregunta era, ¿se siente satisfecho? ¿Le cumplieron sus expectativas? ¿Lo trataron bien? 48% dijo que sí. En Ovalle era de un 43%. En Serena tenemos un 88%. No creo que tengamos diferencias en los diagnósticos, sino que tiene que ver con el modelo de atención, de trato tanto del personal como del personal administrativo y bien, por supuesto, de los médicos. ¿Ya? Bien por los que trabajamos en Serena. Yo trabajo en Serena y en Coquimbo, así que tampoco es tanta diferencia. Pero lleva claramente a un modelo. El problema es que la gente de Coquimbo llega allá y digo, mire señor, usted se tiene que ir a atender a Coquimbo, porque ese es su lugar. Usted está sobrecargando un sistema en un área y está dejando descansar al otro. Porque el sistema está diseñado para que usted elija. Ahora que discutimos, por ejemplo, el modelo de atención de salud, ¿ya? Ustedes han visto distintos sistemas de salud, ¿cierto? Desde el modelo cubano, por ejemplo, que es un modelo absolutamente estatizado, donde la gente, por supuesto, que no tiene derecho a elegir el médico que lo atiende ni el lugar que lo atiende. Tú te atiendes en el consultorio o la atención primaria que se te asigna, el hospital que se te asigne, con el médico que se te asigna. Y el médico a su vez tiene que atender la población que se le asigna. Tampoco tiene derecho a decir, no, yo no quiero ver a esta señora. Tiene que atenderla, porque está dentro del grupo que se le asignó. Hasta el modelo absolutamente liberal del norteamericano, donde hay una amplia libertad, pero que genera obviamente gente que al no tener los medios no puede accederlo. Entonces el modelo mecanicista tampoco pareciera ser la solución. Del punto de vista del Estado, administrar recursos con un modelo mecanicista donde todos los médicos hacen más o menos lo mismo, siguiendo el mismo protocolo, donde todos se hacen con los mismos exámenes, me permite a mí tener una estructura y un balance presupuestario bastante bueno. Pero obviamente hay un deterioro de la relación médico-paciente. Y el cuarto modelo es el que se llama responsabilidad compartida, que a mí me gusta y espero que a ustedes también les guste.
Este modelo se establece una buena comunicación, se informa al enfermo, a la familia, lo referente a su enfermedad, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como las posibles complicaciones, se le aclaran sus dudas, se trata de disipar sus temores, se discuten las alternativas y en forma conjunta se toman las decisiones. En este modelo se prevalece la autonomía, la libertad y el juicio del paciente en relación a lo que quiere, bajo la orientación del médico tratante. Es una relación tipo sujeto-sujeto, acá no hay nadie que imponga sobre el otro, ¿ya? Y es por eso que es la que se aspira como ideal a conseguir. Cuando yo les decía, antes uno era como el padre del paciente, ¿no? Que por supuesto busca lo mejor para sus hijos, pero no toma en cuenta la opinión porque los hijos son bebés, son pequeños. El modelo de la responsabilidad compartida busca que uno sea un buen amigo, el apoyo, ¿eh? Como un hermano, ¿no? Alguien que te está ahí dando un consejo, pero que no te impone y que respeta tus decisiones. Siempre hay márgenes y hay puntos donde la bioética se llega a extremos y podemos encontrar ejemplos de todo, pero en general es el modelo más aceptable para la relación médico-paciente. Ahora, este modelo obviamente no es el modelo que permite la mayor eficiencia económica de los recursos, ¿ya? Pero sí es el que permite una mejor relación médico-paciente. En esta tabla podemos ver en síntesis más o menos cada uno de los modelos, sus ventajas y desventajas. No es necesario que las mencionemos, que las hemos compartido, pero es muy importante esta tabla, que la aprendan y se la sepan. Ahora, ¿cuáles han sido los cambios en el paradigma de la atención clínica? De siempre, pero todavía a principios del siglo XX, el médico contaba, como les decía, con un elemento fundamental para el diagnóstico de la enfermedad, que es la entrevista. La anamnesis y el examen físico eran la clave, ¿eh? Las escuelas de medicina, los ramos de semiología, eran parte del tronco fundamental, o sea, entre tercero y cuarto, semiología, si no lo sabías, y tú podías haberte echado genética, embrio, pero si no sabías semiología o no la pasabas bien, mejor que te fuera. O sea, con un 4, no, váyase para la casa, usted no sirve como doctor. Sin embargo, cada vez se han ido reduciendo más el tamaño de los ramos de semio y la importancia que se le da a semio en todos los puntos ha disminuido. La posibilidad de acceder a exámenes, por ejemplo, como escáneres, resonancias magnéticas, PEP, endoscopías, colonoscopías, exámenes genéticos, permiten obviar muchas cosas, ¿ya? Pero hay que recordar que esos avances o esos exámenes que pueden ser guiados por protocolos son lo que podría hacer una máquina, ignoran obviamente los temores y el compromiso humano del paciente. Hay dos aspectos completamente diferentes en los cambios que tienen que ver con este cambio de paradigma. Uno altamente positivo y otro negativo. El cambio positivo hace referencia hacia el avance hacia una medicina social en beneficio de la colectividad organizada para atender a todos los habitantes de un país o un grupo de ellos. Tener un modelo mecanicista de atención de salud permite que todo el mundo tenga acceso a la salud. Y más o menos una salud igual. Igual de mala o igual de buena, pero igual. El cambio negativo del paradigma es la conversión de una profesión que era eminentemente humanista y de beneficio social en una medicina concebida como una industria, que puede ser pública o privada, donde se busca el beneficio del inversionista, ya sea el inversionista privado o del Estado, que sigue siendo el inversionista. Elementos que son clave en este minuto, como le digo, que estamos discutiendo, o que se va a iniciar la discusión, si es que algún día logran encender sus computadores los constituyentes, de cómo organizar la salud. Hay gente que tiene una visión muy estatista, entonces va a buscar un modelo mecanicista, pero alguien tendrá que decir, oiga, pero ese modelo deshumaniza la medicina. Mucho. Y de hecho, si uno ve los niveles de satisfacción en los países donde impera ese modelo, ya sea llevado por el Estado o por privados, aquí no estamos hablando de quién lo paga, no están tan satisfechos.
¿Cómo llegamos a ese justo equilibrio entre un punto y el otro? Es lo complejo. ¿Cuáles son los posibles factores o condicionantes que han contribuido a la crisis de la relación médico-paciente? Bueno, partamos por nosotros. Siempre. Uno, cuando ve los errores, tiene que partir bien viendo el error de uno. La primera, falta de estudios sistemáticos y en profundidad de la relación médico-paciente en los estudios de pregrado. La tecnificación de la medicina ha hecho que cada vez las ciencias preclínicas y la parte científica de la medicina se le ponga más énfasis. Obviamente hay un reduccionismo dado por la ciencia y la tecnificación que lleva a que el área del humanismo médico se pierda. ¿Ya? Cada vez más hay menos ramos humanistas. O sea, este año ustedes, por ejemplo, tienen este ramo, hoy van a ser 2 semestres, pero después en adelante casi no van a haber ramos humanistas. Van a estar todos los ramos técnicos. Vamos a hablar de proteínas, de genes, de enzimas, ¿no? De bacterias, mucho DNA. Y hemos perdido el humanismo. Es incluso paradójico que el profe que les va a enseñar genética, que todo se debe a alteraciones de los genes y que todo se puede predecir con un examen viendo el DNA, es el que le está hablando de humanismo médico. Y eso es porque la medicina no es una ciencia, es un arte. ¿Ya? Y el arte, las máquinas solo lo copian, no hacen arte, no crean arte. ¿Ya? El arte lo hacemos nosotros. Tenemos es un arte con base científica, pero es un arte. ¿Ya? Y las facultades de medicina lo fueron perdiendo. O sea, por ejemplo, en la Universidad de Chile, cuando yo estudiaba, el equivalente a este ramo era un ramo muy pequeño que era optativo y que muy pocos tomamos. La gran mayoría se dedicó a la parte científica. Y en los ramos optativos hacían deporte. Cada vez hay un abordaje más superficial de la relación médico-paciente, incluso en los textos clásicos de medicina y semiología. Si ustedes probablemente van a estudiar ustedes del Harrison o el Farreras, cuando estudien medicina, que son los textos base de la medicina interna. Y si uno compara las ediciones nuevas con las más antiguas, antes los capítulos dedicados solo a la historia y examen físico eran la mitad del volumen, y hoy en día es un capítulo pequeño de apenas 20 páginas. Cada vez lo reducen más. Se han ido incorporando múltiples actores en la relación médico-paciente. Ahora ya no es médico-paciente, sino que es médico más institución sanitaria, más la familia, ¿no? Entonces, usted quiere establecer una relación médico-paciente, pero tiene un hospital, tiene un jefe, tiene una serie de protocolos que lo limitan. El paciente en sí mismo, la sociedad, ha cambiado. Como les decía, hoy en día, sobre todo las generaciones más jóvenes, un grupo muy, muy consciente de sus derechos. Yo tengo derecho a esto. ¿Eh? Yo tengo derecho a que me vean, a estar con mi hijo durante la hospitalización. Perfecto, señor, pero estamos en pandemia. Eso significa que usted se queda acá hospitalizado a las 24 horas, o si no, va a ser un agente de contaminación. Y usted tiene el deber de prevenir infecciones, tanto para su hijo como para el resto. Es que yo no me puedo quedar. Tiene que elegir. Es que su derecho llega hasta donde su deber comienza. Yo tengo derecho. Sí, ¿y su deber? Sí, justo equilibrio. ¿Ah? Estamos en un punto donde nadie habla de los deberes, solo habla de los derechos. ¿Ya? Cada vez hay más tecnología, entonces la gente está googleando lo que tú le estás diciendo con el celular, para ver si es que lo que tú le dices es verdad. ¿Ya? Hay una medicalización de la sociedad y una mercantilización de la medicina. Muchas veces, a mí me pasa, niño llora. Por favor, paciente de la cama 320, no deja dormir a nadie, está agitado. El niño de al lado tenía más juguetes que él, y el niño lloraba porque quería los juguetes del otro niño. Y la mamá y la enfermera me pedían que le diera medicación, que lo sedara. ¿Por qué voy a sedar a un niño que quiere juguetes?
Converse con la otra mamá, a ver si los comparte. Si no los comparte, explíquele que no tiene tantos juguetes. Lamentablemente es así, pero no es razón para sedar a un niño. Y eso me pasó ayer en el turno. O sea, hay cosas que no hace la medicina. ¿Cuántas veces los que han trabajado en urgencia y los que no, cuando lleguen, van a ver que la guagua llora? Sí, llora. Yo no la revisé. ¿Y qué tiene? Nada, está sana. Pero llora. Sí, tendrá hambre, tendrá sueño, pero no tiene ninguna enfermedad. No siempre todo se soluciona con problemas médicos. No es que el niño le va mal en el colegio, dele algo para que le vaya bien. Señora, lo que natura no da, Salamanca no presta. Su hijo no es tan inteligente. Llegó hasta ahí nomás. Es del 4. No le da para más. Vea un psicopedagogo, vea otras cosas, pero no es un problema médico. Los seres humanos tenemos distintas capacidades. Su hijo a lo mejor no tiene capacidad para el estudio, no tiene capacidad para otra cosa. No es un problema médico. Pero la sociedad cree que todo se puede solucionar con una pastilla. Y por otro lado, la medicina se ha mercantilizado, pues, claramente. Ustedes ponen un día en la noche los infomerciales y hay pastillas para bajar de peso, para ser más inteligente, para que te crezca el pelo, para que te baje la grasa, todo es instantáneo. Fácil y bonito. Te quiere quemar la grasa, tome no sé cuántas pastillas de no sé qué y va a bajar de peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Por favor. Venden un montón de cosas. Vemos también cómo hay una zona práctica donde hay médicos muy inescrupulosos que sobrepasan solicitando miles de exámenes, más allá de los que se deben solicitar, muchas veces recibiendo un beneficio de parte de los laboratorios por pedir exámenes. O sea, por cada examen yo le voy a dar el 10% del valor. ¿Ya? Y es una realidad. Entonces pida nomás, pida. Aquellos que trabajan en centros como los centros grandes, que pertenecen a algunos lados, no, pues no le pide. Yo lo revisé, sé lo que tiene, una amigdalitis, y no le pidió exámenes. No, pues si nosotros ganamos con lo que el gallo pida, pues si usted tiene que pedirle exámenes. Pues si tiene una amigdalitis, pídale exámenes, doctor, o se va. Entonces, todo ese tipo de relaciones va llevando a un deterioro de la relación médico-paciente. La tecnología y la especialización que atomiza, los cambios de las personas y la sociedad, la introducción de factores económicos, la judicialización de la medicina, no por si acaso. En Estados Unidos es tremendo porque se ha encarecido mucho la medicina, porque por todo te demandan. Entonces, si la persona tiene fiebre y tú crees que tiene una amigdalitis, donde la probabilidad que tenga una amigdalitis es de un 99,9999%, los tipos te piden hasta la serología por si tienen la fiebre del lado oeste del Nilo. Si no ha viajado nunca fuera de Estados Unidos, menos va a ir a Egipto. Pero es que, y si llega a tenerla, a mí me van a demandar. Así que yo pido, y si la persona no puede pagarlo, es mala suerte. Y el sistema se les encareció. Por otro lado, hay una serie de expectativas y exigencias. Es cierto, la medicina ha avanzado mucho, curamos muchas cosas, pero hay cosas que son incurables. Aún hay muchas cosas que no ganamos, aún se muere la gente. ¿Ya? Entonces eso hace que la relación del médico-paciente se despersonalice, deshumanice, que haya desconfianza, que haya frustración por los pacientes y también por las personas, llevando cada vez a mayor problema. ¿No? Algunos se indican por internet, la telemedicina ya llegó para quedarse. Las instituciones crean barreras infranqueables entre uno y los pacientes. A mí me tocaba en consultorio y me decían, no, qué bueno, doctor, ojalá me toque usted la próxima vez. Es casi una tómbola. Nadie sabe. Si ustedes ven, todo esto lleva una serie de cambios que pueden llevar al error médico, y el error médico entendido no como un error judicializado, o sea, no por la demanda. La idea de tener una buena relación médico-paciente, niños, no es que yo no la tengo porque no quiero que me demanden. Que no te van a demandar va a ser un efecto secundario.
Yo la tengo porque es lo mejor para el paciente y también lo mejor para ustedes. ¿Entienden? Pero eso se tiene que producir una serie de elementos que van a estar dados, ¿ya? Y eso tiene que ver con cambios desde la filosofía del sistema sanitario como un sistema productivo, público o privado, ¿ya? Cómo se organiza y funciona, las expectativas que los pacientes tienen de la consulta. Como vimos durante todo el curso, nosotros tenemos excelentes resultados, comparables con los de Europa. Pero ¿por qué la gente no está satisfecha? Porque claro, la gente ya no solo quiere no morirse, sino que quiere además no esperar. Quiere que me atiendan rápido. Quiero no tener que esperar 5 o 6 años para una operación. Quiero que me operen ojalá en unas pocas semanas. ¿Ya? Todo eso va generando una serie de problemas. ¿Cómo nosotros mejoramos eso? Todo esto, por lo menos la parte que nosotros podemos hacer como médicos es el humanismo. ¿Ya? El humanismo como el estudio, el amor por el ser humano. Y eso es interés y motivación del médico. Interés por escuchar y dedicarle tiempo a las personas. Interés por la concentración de la persona, por comunicarnos con ella. Interés por seguirlo. Va a llevar al desarrollo de una buena relación médico-paciente y un mejor desenlace. Aunque el paciente muera, aunque el paciente pierda el pie. Puede ser el mejor cirujano vascular, pero si usted llega, le dice, sí, le vamos a cortar el pie, llévenlo. No sé, de la pata de la 315, puede ser que ese hombre lo recuerde con odio, porque usted le amputó el pie. Cuando en realidad esa persona está perdiendo el pie por su propia negligencia. O sea, esa persona tuvo su enfermedad, generalmente no se cuidaron su diabetes y llevaron como consecuencia de ese diabetes a la pérdida del pie. Es muy distinto que, no, usted, don José, vamos a hacer esto, tenemos que amputarle el pie porque ya la gangrena es inevitable y si no lo cortamos va a morir. Y usted tiene que elegir entre morir ahora o poder vivir a lo mejor varios años más en mejores condiciones. Claramente no es lo mismo que haber perdido el pie, pero su pie se puede recuperar, podemos usar órtesis, pero le vamos a dar una vida y si usted cambia además su actitud no va a seguir progresando su diabetes. ¿Ves que hay formas distintas de decir las cosas? Y la gente lo toma distinto. ¿Qué es el humanismo médico? Bueno, es girar alrededor de la relación médico-paciente. Y es una actitud que el médico toma ante su enfermo cuando lo considera y lo trata como persona, donde concurre lo biológico, lo corporal, lo psíquico, lo social y lo cultural. Muchachos, el humanismo antes no se enseñaba porque se entendía que venía aprendido de la casa. ¿Ya? Se suponía que los valores humanos eran entregados por la familia, pero la sociedad actual pareciera no entregarlos. ¿Ya? ¿Qué características son importantes? Que usted esté siempre considerado como una profesión de servicio continuo. Yo les dije, nosotros cuando vimos el desarrollo de la profesión médica somos una profesión de servicio, estamos para la comunidad, no para servirnos, para servir. ¿Ya? Tenemos una enorme carga de valores humanos y éticos desarrollados además de 10.000 años de historia que ustedes ya la han aprendido. Tenemos un compromiso que debe ser profesional, permanente. Usted no deja de ser médico cuando son a las 5 de la tarde, cuelga su bata blanca y se llega a la casa. Es inevitable, esto es un compromiso de por vida, que los va a consumir y que incluso muchas veces va a llegar a que no tengan familia o que su familia se vea forzada a estar en su segundo plano. ¿Ya? Deben generar confianza y gratitud en su paciente, en su familia y en su comunidad. Y la verdad es que eso es tan satisfactorio. Antes en otros años, en vez del trabajo de las mujeres médicos, yo les pedía que buscaran alguna calle o alguna plaza o algún elemento de sus ciudades que tuviera el nombre de un médico. Nuestra cultura honra a sus personas ilustres entregándoles lugares en nombre de algo. Doctor Yoho, la plaza Doctor Elías Contreras,
Y usted dice, bueno, ¿y quién fue esa persona? ¿Qué hizo de bien para impactar en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo, que le dedicamos una plaza? Y cuando uno empieza a ver esas historias, empieza a darse cuenta de lo bueno que es ser médico y decir, bueno, yo quiero ser así. Y para eso a ustedes se les pide que sean bondadosos, sabios, respetuosos, compasivos, solidarios, que tengan una integridad y sobre todo una señoría. Entendido la señoría como la hidalguía, ¿no? La nobleza de espíritu, ¿ya? Estén por sobre el promedio, no solo en sus calificaciones, ¿ya? No basta que sean las mejores notas del curso que traen a estudiar medicina, queremos que sean los mejores del curso, ¿no? El homus universalis, ¿no? Aquel que todo lo hacía bien y lo hacía bien por el bien del resto y no por sí mismo, ¿no? Traten siempre a los pacientes como quieren que los traten a ustedes, como les gustaría que trataran a su madre. ¿Mm? El paciente viene en condición de dolor, de indefección, con miedo, ¿Mm? Abandonado a su suerte. ¿Mm? Usted es la última línea de defensa. Tantas veces han visto esos cuadros donde muestran al médico luchando contra la muerte. Bueno, sean los buenos guerreros que la gente espera que sean, ¿ya? El deshumanismo médico, que es la pérdida de la imagen humanista que identifica a los médicos actuales, es la base de todos los problemas que tenemos nosotros con la sociedad, ¿ya? Cuando el médico antepone su propio beneficio, ¿eh? ¿Cuántos médicos tenemos que están más interesados en ganar plata? Si usted quiere ganar plata, va a invertir más de 50 millones de pesos en convertirse en un médico especialista y por lo menos unos 12 años de estudio. O sea, hay formas más rápidas de invertir ese dinero y menos trabajosas y te va a ganar mucho más, ¿no? Que dedicándose a la medicina. Así que se ha equivocado. Estudia administración de empresas, dura 2 años y pone un negocio, emprende y va a ser millonario. Se equivocó de lado. Si usted tiene vocación de poder, si usted lo que le interesa es la cosa política, ¿no? Y yo quiero el poder, que yo quiero ser diputado, senador, presidente, no, también se equivocó, ¿no? Muchos médicos entran en la salud porque es inherente que llevamos a preocuparnos de los problemas sociales, cada uno desde sus principios de valores, pero no es la idea, ¿ya? Y tampoco lo hagan por el egocentrismo, decir yo soy el mejor, me siento superior al resto y por lo tanto tengo que hacerlo. No, háganlo por amor al resto, ¿no? Vimos muchas veces que los primeros médicos muchas veces entraron motivados al ver el sufrimiento de sus familias, de sus amigos, ¿no? Perder un hijo, como la doctora Yoshi, ¿no? Ver sufrir a una amiga, como Elizabeth Bagwell, ¿no? O como la doctora Grierson, llevaron a la gente a decir, bueno, yo tengo que cambiar esta situación, no puedo quedarme impotente. No, no basta. Los que ya han trabajado como otras profesiones de la salud, los que son kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, y han visto los distintos modelos de médicos. Han visto el médico prepotente, engreídos, ¿no? Aquellos ojos de plata, el que trata bien en la consulta y trata mal en el hospital, ¿no? Y han visto buenos médicos. Vean en quién se quieren convertir. El humanismo médico tiene principios que son rectores. El primer principio es el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Lo dijo Jesús, lo dijo Siddhartha, lo dijo Buda. ¿Mm? Hay un principio de unidad. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Es el equilibrio, ¿ya? La homeostasis del cuerpo no funciona si no hay una homeostasis social, ¿ya? El principio de acción final, el fin no justifica los medios, ¿ya? Cuando la medicina se aísla de los valores humanistas y se dedica solo a la ciencia,
ha habido estragos terribles, hay cosas a recordar. Los avances durante el periodo del nazismo en Alemania han sido fundamentales. Ustedes cuando estudien fisiología y digan, mira, el ser humano soporta 5 minutos bajo el agua a 4 grados Celsius y después se muere. ¿Cuánto es el choque de calor más grande que se puede soportar? Bueno, todo eso se consiguió con tortura de gente. No, tomaban un tipo, lo metían en el Mar del Norte hasta que se moría y dijeron, ya hicieron un promedio estadístico, fue un trabajo científico espléndido, pero absolutamente ajeno a esos médicos. Alemania en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el lugar, la meca del conocimiento humano, era el punto donde había más ciencia. Las universidades de Alemania eran el Silicon Valley actual. Pero ellos perdieron su contacto con el lado humano. Cuando tú lo pierdes, es capaz de todo. Entonces, no. El fin no justifica los medios. Entender que uno puede hacer desaparecer los conflictos cuando recién entiende su raíz. No cuando uno quiere resolverlo. ¿Ya? Entender que hay una libertad y esa libertad es la capacidad de optar sin coacción en función de la verdad. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. El doctor Francis Peabody, ya en 1921, es un texto clásico que se llama El cuidado del paciente, que si lo pueden obtener, está en internet, pero yo lo he encontrado solo en inglés, ¿eh? Así que esta es mi traducción. Buenísimo, de verdad, se lo recomiendo que lo lean, ¿no? Lo van a devorar. La práctica de la medicina en su sentido más amplio incluye toda la relación del médico con su paciente. Este es un arte basado en una extensión creciente de las ciencias médicas, pero comprendiendo más lo que aún permanece fuera del ámbito de la ciencia. Y refiriéndose a la diferencia entre enfermo y enfermedad, nos dice que el tratamiento de una enfermedad puede ser enteramente impersonal, pero el cuidado del paciente debe ser completamente personal. Van a encontrar en los ramos venideros, ¿ya? Una inspiración muy norteamericana que habla de la autoprotección, el desapego, evitar el burning, ¿ya? Uno tiene que tener autocuidado, ¿ya? Evitar quemarse, no nos involucre, ¿ya? Porque si no se va a quemar. Si usted no quiere quemarse, no se meta a medicina nomás. Así de sencillo. ¿Ya? Nosotros tenemos pacientes, no usuarios, no clientes, ¿ya? Y si el enfermo se muere y nos afecta, por supuesto que nos afecta. Nos duele, nos sangre. Si no nos va a afectar, no servimos para esto. Si no, por eso contrato al doctor inteligente chino, ¿no? Hago ese modelo. Lo que tenemos que ofrecer, como dice Páez, es yo vengo a ofrecer mi corazón, nada más. No soy más inteligente que el computador, sé menos que Wikipedia y menos que los libros y los textos, pero ¿qué voy a hacer? Voy a estar a su lado, voy a ayudarlo, voy a sufrir con usted. El otro es el modelo norteamericano desapegado que ha llevado una medicina impersonal. No. Peabody afirma que lo que se llama un cuadro clínico no es solo una fotografía de un hombre enfermo en cama, es una pintura impresionista, ¿ya? Del paciente rodeado de su hogar, de su trabajo, de sus relaciones, sus amigos, su alegría, las penas, la esperanza, los temores. Cuando muere una persona no son años de vida perdidos como una estadística, cuando vemos que se pierden 20.000 años de vida perdidos, de vida saludable. Al final se transforma en un número que no tiene ningún sentido. Es una sociedad que perdió a esa persona, entendiendo que cada ser humano es importante. El doctor Fernando Navarro, español, nos decía que no es nada raro que el ejercicio de la profesión del médico, de la profesión, el sufrimiento, la locura y la muerte. O sea, no hay forma más profunda de conocer al ser humano que entendiendo cómo ha ocurrido
¿ya? Ustedes deben ser hombres cultos, hombres y mujeres me refiero, obviamente, estamos hablando sin distinción de género, cultos, lean, infórmense, no solo lean medicina, tengan una opinión de todo. Solo así van a poder tener una visión holística. ¿Ya? Carl Gustav decía que el médico, el psiquiatra austriaco, debe poseer ante todo un conocimiento del hombre, pero no solamente en el orden fisiológico, anatómico y patológico. Debe conocerlo desde todas las dimensiones de su vida, en sus debilidades, en sus fuerzas, en su prudencia, en su locura. Sin ninguna duda podemos sacar más provecho en este dominio de los libros de los poetas, quienes con una auténtica mirada evidente penetran en la profundidad de la naturaleza humana más que los libros de antropología. No estoy diciendo que no estudien medicina o los libros de texto clásicos de medicina, sino que además nunca olvide tener una visión más amplia. El mejor médico es el que puede cultivar y practicar el humanismo, el toque humano, el arte de la medicina, aquel que traduce el conocimiento mediante la aplicación inteligente de tecnologías exponenciales para mejorar las capacidades de proporcionar la mejor atención posible al paciente. La tecnología está al servicio, igual que nosotros del paciente, no al revés. No solo para restaurar la salud, sino aún más importante, prevenir la enfermedad, decía la doctora Castalia Fernández. Carl Gustav también nos decía, domine todas las teorías, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. ¿No? Y el profesor Fadadoro, ¿no?, gran prócer de la medicina latinoamericana y argentina, decía que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. ¿No? Patch Adams, quien tuve el placer de conocer cuando era un estudiante, igual que ustedes, decía que los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. ¿Ya? Y que si uno trata enfermedades puede ganar o perder, pero si uno trata a las personas solo gana. ¿Mm? Cuando vencemos al segundo semestre, no sé si va a estar yo a cargo del ramo que viene, van a ahondar estos conocimientos, vamos a seguir viendo estas cosas. Bien, es finito esta clase. Entonces nos vamos ahora. Dudas, consultas, muchachos, comentarios. Profe, una acotación, o sea, me parece importante lo que dijo, Bueno, ¿qué queda? que hay que saber un poco de todo, porque muchas veces uno se va por una sola rama y queda inculto del otro. Hay muchos casos que pasa eso, entonces es importante leer y todo eso. O sea, aparte de el foco central, a eso es lo que voy, que nunca está de más saber de otros temas aparte. Sí, no es solamente el conocimiento, sino que es la capacidad de conversar. Por ejemplo, la medicina tiene sus especialidades que se adaptan a todas las personalidades. Hay gente que es muy tímida, por ejemplo, y que prefiere no hablar con el ser humano, entonces se dedican a ser patólogos o a ser, qué sé yo, radiólogos, ¿no? Entonces son lugares donde van a tener poca interacción con el paciente, sino que más bien o van a ver los exámenes, o van a ver las piezas de anatomía patológica, el cadáver, pero eso no debe ser, o debe alejarlos de la relación médico-paciente. O sea, por ejemplo, Allende era patólogo, o sea, de hecho los opositores decían que él le hizo la autopsia a Chile, ¿entiendes? Él podría haber sido una persona ajena a la población, pero todo lo contrario, un hombre que estaba muy cercano al resto de la gente. Uno no puede estar alejado, ¿ya? Hagan el ejercicio de conversar. Cuando usen el transporte público, tomen buses para acá, aviones, o que toman micro, taxi, colectivo, conversen con la gente que va al lado. Es un ejercicio, cuesta. Yo mismo era muy tímido cuando al principio de aprender a conversar. Bueno, un profesor me dijo lo mismo, converse con la persona que va al lado, que puede ser cualquier persona, de lo que sea, de la teleserie, del clima, te va enriqueciendo porque vas entendiendo otras visiones. Uno generalmente crece en una burbuja que está por su familia, con distintas realidades. Ya estudiando medicina, cuando empiece esto a ser una cosa presencial,
Ustedes van a poder interaccionar y se van a dar cuenta que hay distintas realidades. Y en un mismo lugar, no sé, pues yo tenía compañeros al sobrino de Lucich, que es uno de los grandes accionistas de la clínica Las Condes, y tenía un compañero que había estudiado en un liceo técnico en Requinoa, ¿ya? Que estudiaba con todas las becas que podían haber, ¿no? Conocí gente de Punta Arenas que andaba en chón en verano, yo venía del norte, pasaba frío todo el tiempo, ¿no? Con distintas características, gente de distintas creencias, ideologías políticas, de etnias diferentes. Todo eso les va a enriquecer su quehacer, les va a abrir el mundo. Si pueden viajar, viajen. Pero no viajen solo al hedonismo, o sea, no viajen, voy a ir a la playa, pasarlo bien y curarme con mis amigos. Conozcan los lugares que conocen, ya sea que viajen dentro del país o fuera del país. ¿Ya? Eso los enriquece, los llena, les da una perspectiva que los hace mejores médicos. Una de las cosas que distingue a esta universidad, ¿ya? Y donde ha estado quizá el secreto de su éxito, porque si uno ve el ranking de la universidad, nosotros somos la peor de todas. Creo que hay una peor que nosotros, porque la del mar se murió. O sea, entonces, ¿cómo van a ser ustedes cuando se gradúen? Que se graduaron de la peor universidad. ¿Mm? Para distinguirse. ¿Cuál va a ser su sello? ¿Mm? ¿Cómo compite usted con alguien de la Pontificia, de la Chile, de la UDD? ¿Mm? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su plus? ¿Cuál es su ventaja? Y ese ha sido siempre el humanismo. Quizá como que aquí esas cosas se hacen siempre a ñeque, a la dificultosa, peleando por tener cada cosa. No es fácil estudiar acá, se pelea por los laboratorios, se pelea por los campos clínicos, se pelea por todo, ¿no? Se genera una forma de valorar cada logro, cada instante, cada cosa que se gana con dificultad, que los acerca más al resto de la gente. Cuando sean muchos especialistas, por ejemplo, uno cuando está de médico general y ve a los pacientes que uno sospecha que tienen, no sé, una artritis reumatoide y le pide los anticuerpos y sabe que solo se pueden hacer en el hospital y el paciente espera 6 meses para que lo vea el reumatólogo y va para allá y el gallo lo único que le dice, tome, hágase su examen y no le dice nada más, ¿no? Se siente exactamente igual de frustrado y desamparado que ese paciente. ¿Por qué no me puso un plan de manejo? ¿Por qué no se tomó 2 minutos en explicarle? Algunos dirán, es que tienen mucho, sí, pero uno tiene que buscarse el espacio. Tiene que buscarse el espacio. Si uno se puede buscar el espacio con los 60 y tantos pacientes que te vaya a ver al día en el consultorio, el otro con 20 que ven el día en el hospital, y si es un subespecialista con 10 que ven el día, tiene que buscarse el espacio. Es voluntad. Es voluntad. Qué triste ver cuando la gente dice, no, mire, es que el doctor en la consulta atiende de una manera, te saluda de beso y después en el hospital ni te mira. Y eso pasa. Y eso, cuando la gente le dice, a uno le duele. Aunque no sea uno la persona que ocurrió eso. Duele porque denigra la profesión. Y ustedes cuando amen su profesión, cuando digan yo soy médico y vean un mal médico, eso nos avergüenza. Profundamente. Molesta. Molesta cuando uno ve que el colegio médico está más pendiente de las cosas políticas que del control ético de la profesión. No, es que si no se van a salir y no van a pagar las cuotas. Bueno, si no estamos por las cuotas, tendremos menos beneficios, tendremos que cerrar el club social. Pero lo importante no es eso, lo importante es el ejercicio de la profesión, el cuidarnos. No tener descuentos en el banco o tener, lo importante es eso. ¿No? Eso es muy, muy importante cuando alguien dice, no, es pésimo el hospital de Coquimbo, malo, yo no voy para allá porque tiene un pésimo. Bueno, esa es la urgencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay varios que son hijos de médicos de allá, y si ustedes escucharon eso, deben sentir, pucha, mi papá yo creo que atiende bien, no creo que, ¿por qué se tiene que estar dentro del 52% que atiende mal? ¿Me entiendes? Entonces uno dice, molesta, duele.
Entonces uno dice, ¿cómo cambio eso? Yo lo cambio con la actitud. La actitud de ser. Profe, ¿Mm? y usted Dígame. una consulta, y usted entre médicos, de repente se tocan estos temas así como internamente entre las cuatro paredes, entre colegas, así, con respecto a esto, así como Sí, se conversa. eh, bueno, no siempre, como todo grupo humano, no todos los médicos tenemos muy buena relación. ¿Ya? Eso tiene que saberlo. Y uno a veces se saca, se dice las cosas bien feas y bien fuertes. ¿Mm? Me ha tocado ver gente, por ejemplo, que en la urgencia donde yo trabajo, bueno, yo trabajo en dos lados, en la urgencia y en pediatría, pero estoy hablando de la urgencia del Hospital de La Serena, gente que dice ser de los grupos que defienden al pueblo, por el pueblo y todo por el pueblo, y son las personas más engreídas, más maltratadoras de los pacientes. Entonces digo, oigan, ustedes que supuestamente son los que están por el pueblo, que quieren que esto cambie, que el pueblo tome el poder, tratan como el forro a la gente. ¿Ah? No hablan mal, los maltratan, no les contestan a los familiares, trabajan con desánimo y desgano, son flojos. Entonces, ¿cómo es posible que yo le diga, mira, esos dos que son los únicos que son del otro lado, que son de derecha, son los que están los mejor evaluados, los únicos que tienen en el libro de comentarios buenas notas? ¿Ah? Donde la gente se deja el tiempo de decir, yo quiero felicitar al doctor Perico de los Palotes porque me atiende bien. ¿Mm? Él es el que apoya el sistema individual y capitalista. ¿Ah? Y tú que te llenas la boca, entonces ahí debe haber una concordancia. Sean consecuentes. Yo no te voy a decir, yo cometo errores como todo ser humano. Trato de atender igual de mal en todos lados, o igual de bien. Era uno ver el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Ah? Todos tenemos, y como seres humanos, todos tenemos momentos. Hay veces que uno puede llegar enojado por algo, malhumorado por algo, pero cuando uno atiende debe ser como el payaso, ¿eh? De Caruso. Uno frente a él, usted tiene que tragarse de tripas corazón y hacerlo. Y muchas veces les va a tocar atender estando por situaciones que pueden ser críticas, muy críticas de su familia, pero usted frente al paciente, el paciente no tiene la culpa de que usted lo esté pasando mal. ¿No? Si usted no se siente incapaz de atender, tiene que ser franco y decir, jefe, yo me retiro por tal motivo, necesito una licencia. Pero si no, tiene que seguir y frente a él, usted con una sonrisa de oreja a oreja, porque no tiene la culpa el paciente. Pero pasa, sí, no se dice, pero el control médico se ha ido perdiendo. Como te digo, hoy en día los médicos son... Mira, pasan varias cosas. La ética médica bajo el colegio médico se ha perdido mucho. El colegio médico hoy en día más ha perdido mucho ese control. Y no lo ejerce, no tiene como interés en eso. Se ha transformado, sustenta, porque la gran mayoría que estamos ahí por los seguros, la FALMED, que es el grupo de seguros médicos contra demanda. Y porque no ejerce realmente una labor primordial, que la primera es cuidar a los médicos. Y después cuidar la salud de las personas, ¿sí? Que se centra mucho más en eso. Se ha politizado no ahora, sino que yo diría son los 30 años que todos los que son presidentes del colegio médico lo usan para alcanzar un cargo político, diputados, senadores, ministros, candidatos o candidatas. Por otro lado, en el sistema público se presta para sentir que eres inechable, porque efectivamente cuando tú trabajas en el sistema público es muy difícil que puedan desvincular. Entonces, si que trabajan, Katy, tú lo has visto, tú trabajas en pabellón, no sé, pues pueden operar 3 vesículas electivas en la mañana. Eso hacen los cirujanos, 3 vesículas en la mañana, es una mañana productiva. Pero el plan 500, donde le están pagando un extra más allá de su sueldo, te operan 10 en 3 horas en la tarde. ¿Y qué pasó? Después de mediodía hay una aceleración fisiológica que pueden operar más. No, ¿por qué no pueden operar 10 en la mañana y 10 en la tarde y así acortar la lista de espera? No, porque en la mañana no pagan, po. Pagan en mi sueldo nomás, pues en cambio en el otro me están pagando un extra. Y hay, obviamente, poderosos caballeros don dinero, eso no es bueno.
Porque uno dice, bueno, entonces al doctor le interesa la plata, claro, obvio que le interesa la plata. Y no podría ser de otra manera. ¿Entiendes? Entonces, pues, no, eso, el plan 500 es un sistema en que para cortar la lista de espera yo le pago a los médicos de mi hospital para que operen más en horarios fuera del horario funcionario. Pero lo lógico sería que el rendimiento fuera el mismo. Pero no, es superior cuando pagan que cuando solo pagan el sueldo. Entonces, no, pues eso claramente a la larga es un mal sistema. ¿Mm? Hasta Es un los días sistema que va domingos. dañando la perspectiva que tiene la... Y eso es para hablar solo algunas cosas. Entonces, si pusiéramos a hablar, uff. Entonces, no, pues no puede ser así. Y debo decir además que en el plan 500 le pagan al médico, porque el resto del personal no le pagan una chaucha, ellos tienen que quedarse como giles trabajando, no les pagan ni un peso más, ¿cierto, Katy? Totalmente cierto, doctor. Hasta los días Sí, domingos pues. tenemos que ir. Entonces, ¿qué dicen las personas que piensan eso? Bueno, pues, pero el doctor, ¿por qué no operó bien, operaron todo eso en su horario funcionario? Si para eso había un horario. Y operan todo, lo dejan para el plan 500. Claro que uno dice que aquí hay es una medida antiética, por lo bajo. Y eso se replica en todo Chile. Como dicen los prisioneros, quieren dinero. No, no solamente, o sea, a todos nos gusta el dinero, o sea, nadie trabaja por bolitas de dulce, a mí me gusta el dinero, me imagino que a usted también le va a gustar el dinero, pero si no quiere mucho, mucho dinero, mejor cámbiese a otra cosa. Con medicina no van a pasar, pero van a pasar bien, se gana bien. Pero no como para que se hagan así ultramillonarios, ¿no? ¿No? Y si uno deja de trabajar, obviamente deja de ganar, o sea que tampoco es algo que te permite descansar mucho. Se trabaja bastante más que el resto. O sea, ningún médico dice, no, yo trabajo 44 horas, vamos a rebajar la jornada laboral. A nosotros no nos va a afectar. Vamos a seguir trabajando más. Así que si a ustedes les gusta dormir mucho, les gusta trabajar poco, se equivocaron de profesión. Muchachos, ¿dudas o consultas respecto a lo que viene? ¿No? Hay gente que quería conversar conmigo alguna cosa. Si alguien ya no tiene más dudas o consultas, pueden ir con Dios. Doctor, ¿Ah? doctor, Dígame. esto entra en la prueba del martes también. Por supuesto, entra todo. Ok, muchas gracias. La prueba del martes, como en todo en medicina, siempre son acumulativas. Por supuesto que es todo centrado en esto. Cuando yo les hable, por ejemplo, alguna pregunta sobre la relación médico-paciente, es obvio que voy a tener que preguntar cuáles son las características del buen médico que vimos en la primera parte. Porque esas son son la base de una buena relación médico-paciente. Y yo les podría preguntar cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia la relación médico-paciente, y con eso puedo tomar algunos aspectos de la historia de la medicina. ¿Mm? O podríamos hablar, por ejemplo, de cuáles son los valores de una buena relación y cómo estos se pueden dar o cómo se desarrollaría de mejor manera en un sistema de salud como puede ser el norteamericano. ¿Cierto? Ah, sí. Es una visión holística, integradora. Usted me decía, pero es que eso no. No, pues estoy integrando materia. ¿Ya? Es una materia de harta materia. Más que memoria es conocimiento e integración. ¿Ya? ¿Entran los sistemas de salud de los países que vieron? Por supuesto que entran. ¿Entran todas las clases? Sí. No les voy a preguntar cuántos años de vida se perdieron por fumar tabaco en el año 2010, porque ni yo me lo sé. Y no me lo voy a aprender, ni me interesa saberlo. Pero sí interesa saber que el tabaco, por ejemplo, es una de las principales causas de años de vida perdidos. ¿Eh? Que los objetivos sanitarios han sido estos, a grosso modo. ¿Y cuáles son lo que se propuso para este año? ¿Me entienden? Porque una cosa es entender el objetivo y otra cosa es entender
saber si que el tabaco murieron tantos miles en las cifras, igual que en mi historia. Yo no les pregunté una sola fecha en la historia de medicina, ninguna. No hubo fecha, pero sí que fueran capaces de ordenar y entender qué cosa va primero, qué cosa va después, qué cosa sirvió de base. Ustedes podrían decirme, hoy en día la medicina en Chile tiene una base de inspiración norteamericana, por supuesto, pero partió siendo con inspiración española, después irlandesa, después inglesa, francesa, alemana, española. Y eso sigue un poco el curso de la historia mundial. ¿Ya? A principios del siglo XV España era la principal potencia del mundo. Después fue Francia, después fue Gran Bretaña, Alemania, perdió la guerra, los gringos. Es una cosa de lógica, ni siquiera la podéis contestar sin saber, solamente con el conocimiento previo. ¿No? Cuando podríamos preguntarle, por ejemplo, ¿qué modelo de relación médico-paciente es el preponderante en Cuba? Yo les tiro esa pregunta. Y usted dice, oye, yo eso no lo leí. ¿Dónde estaba? Y los compañeros que hicieron la presentación de Cuba, me imagino que no lo colocaron en su presentación, ¿cierto? No. Ya, pregunta porque la fijo no la sabe nadie. No, pues obvio, pues si ustedes dijeron, bueno, ¿El mecanicista o ¿qué no? pasa el sistema de salud tiene Cuba? Universal para todos. Se le asigna No, ese es universal, es qué tan amplio es, qué clase de sistema de salud. uno de libre acceso para la población cubana. Con los australianos también es de libre acceso, eso. Comunista, basado en el comunismo. No, es un sistema unitario. Unitario, sí. Claro, es único, no hay alternativa. Yo voy a ir al doctor privado en Cuba. Está el sistema y es único y universal. Sí. ¿Ya? De hecho, es el más universal porque no deja fuera a nadie. O sea, si usted va de turista, lo atiende. Los otros dejan a los turistas fuera. Usted no necesita seguro de salud para ir a Cuba. En otros lados sí necesita seguro para ir, para que lo atiendan. Si tú vas a Estados Unidos, te enfermas y no tenés seguro de salud, sonaste porque te van a cobrar más caro que el diablo. En cambio, en Cuba no. Cuba te atienden gratis. En esa lógica, y viendo vista esta clase, ¿cuál será el modelo preponderante en Cuba de relación médico-paciente? El mecanicista. Obvio, pues es una cosa ni siquiera tenés que estudiar, te cae de cajón. Sí. Para ahorrar un poco igual, por la O sea, burocracia. más que ahorrar, la palabra es optimizar recursos. Optimizar, eso mismo. Optimizar un poco más de recursos. Ahora, usted podría decirme, bueno, es malo, es bueno para el conjunto grande, por supuesto que ahorra. A lo mejor, si usted le pregunta a los médicos cubanos, ellos no se sienten tan satisfechos con ese sistema. O si usted le pregunta a las personas en Cuba, a lo mejor tampoco se sienten tan satisfechas con eso. Sí. Por ejemplo, en Chile, la gente durante mucho tiempo ha vivido con un sistema donde puede elegir. Usted hoy en día, si yo quiero irme a atender a la urgencia de Serena o a la de Coquimbo, voy y nadie me dice no. Y si yo me quiero ir a atender con el doctor Barra, con la doctora Vallejo, con la doctora Ramos, con el doctor Aguirre, voy y elijo el doctor que quiero. Y todos queremos mejor salud y que sea gratis. Pero ojo, cuando eso ocurra, usted no va a poder elegir. Le tocó tal doctor que se le asignó su sector. Le tocó al doctor Barra, pero es que es un viejo muy repesado. Mala suerte nomás, te tocó. Es gratis, es universal, es para todos, pero te tocó es que a mí no me gusta. ¿Y no puedo elegir? No, pum. No vas a poder elegir. Esa es la trampa. Ah, pero es que yo quería elegir y que además fuera gratis. No, pues no sea patudo, si no puede tenerlas todas. ¿Entiendes? Uno tiene que ver dónde va a estar la trampita, dónde va a ser. Entonces algunos dicen, yo prefiero la libertad, aunque algunos queden fuera, y otros dicen, yo prefiero que todos quedemos adentro, aunque no podamos elegir. Y vimos sistemas donde hay equilibrio, tratan de quedar en un punto y en el otro. Podría preguntarle las ventajas, o podría ordene de mayor a menor cobertura cada uno de los siguientes países.
Y usted me va a decir, bueno, el que tiene más cobertura porque es universal es Cuba. ¿Cuál es el que tiene menos cobertura de todos los países que vieron, muchachos? Estados Unidos. Pero ¿cómo no tiene la mejor salud del mundo? ¿No se hacen los más grandes avances allá? ¿No están las mejores clínicas del mundo? Pero se limita el seguro de trabajo. O sea, que si está trabajando la persona, siempre ha costado a las personas que están sin trabajo ahí que la atiendan. Bueno, eso genera una paradoja bien interesante, porque ustedes se fijan, en el sistema de salud, Estados Unidos hay cerca de 360 millones de personas y hay 40 millones que no tienen derecho a nada, que tú lo llevas y te echan para afuera y te mueres como un perro en la calle. No tienes derecho a nada. Si no vas a un hospital de caridad, de charity, donde te atienden con lo que tienen, no tienes derecho a nada. Sin embargo, la gente toma una balsa de un sistema de salud que te lo ofrece todo gratis, cruza el mar para ir a atenderse en un lado donde nadie te asegura que vaya a tener salud. Claro, aquellos que pueden pagarla tienen la mejor salud del mundo. Sin embargo, todo el mundo migra hacia Estados Unidos y no todo el mundo migra hacia los estados más estatistas. Esa es una paradoja que es difícil, muy difícil, que no vamos a contestar en este curso, ¿eh? Pero que lleva a entender cuáles son los objetivos de la naturaleza del ser humano. ¿Mm? Porque uno dice, mire, tenemos todo, pero la gente no quiere eso. No, pues no les gusta eso, les gusta lo otro. Entonces, ¿cómo es? Yo nunca me lo podía explicar. Y cuando converso, por ejemplo, con gente que se ha formado en Cuba, ellos tampoco logran entenderlo. Bueno, y así podemos ir viendo distintos aspectos y la idea es que sea acumulativa la prueba. Había gente que tenía dudas respecto a sus notas y esas cosas, las que recordar. Vamos, antes de que se desconecte la mayoría. El martes 13 de la próxima semana va a ser la prueba. La prueba va a ser en los dos bloques, es una prueba larga. Va a partir como a las 3 y va a terminar probablemente pasadito un poco hacia el segundo bloque, porque si no, no la van a alcanzar. ¿Ya? Así que vengan, estén preparados. ¿Ya? Porque es una prueba larga. Todo aquel que me deba algo, quédese. Y los que tengan dudas también. Los demás pueden ir con Dios. ¿Ya? Ha sido siempre un gusto hacerles clase. Y nos veremos el próximo semestre. Si no los veo, ya sea en genética y otros ramos. Profe, yo tengo una duda.